Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión vamos a hablarles sobre un tema de vital importancia en la ciudad de Vigo, como es la Fundación Nova Caixa Galicia, y es que cumple 30 años en nuestra ciudad, en el Teatro Nova Caixa Galicia. Para hablar de todo este tema tenemos con nosotros a María Teresa Cores, que es la directora de contenidos de la Fundación Nova Caixa Galicia. El otro día en la presentación nos hablaban de cifras que la verdad es que hasta dan un poquito de miedo, con más de 9 millones de espectadores que han pasado por las salas de la Fundación. Creo recordar 49.600 espectáculos. Un poquito más de 40.000. Algo más, ¿no? Y pico, sí. Más de 57.000 músicos. Exacto. Gente de la talla actores, de 244 exposiciones. Yo recuerdo algunos de los que también además hacíais hincapié en vuestras notas y en la presentación. Y bueno, por suerte yo los pude ver en el teatro, ya sé decir, como Maya Pliskaya o el bailarín Antonio Gades también lo recordaba. Pues sí, 30 años dan para mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que las primeras figuras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a lo largo de estos 60 años, si no todas, la gran mayoría sí que han pasado por el Centro Cultural de la Fundación Nova Caixa Galicia. Hablabas de Maya Pliskaya, pero tenemos a la grandísima Montserrat Caballé, que nos visitó al poquito tiempo de inaugurarse el centro en el año 84 y que tuvo la gentileza de dedicarnos unas palabras en las cuales nos comparaba con el Carnegie Hall de Nueva York, lo cual pues, nos enorgullece en aquel momento para el recién estrenado Centro Cultural, en aquel momento Caixa de Aforros de Vigo, pues era como un empujón, ¿no? que nos hacía sentirnos pues, muy orgullosos, muy contentos. Fue un 22 de marzo del año 1984. Efectivamente, 22 de marzo del año 1984, fecha de la inauguración, y la primera representación, si no recuerdo mal, fue el 10 de abril de ese mismo año, con una función del Centro Dramático Nacional, Luces de Bohemia. ¿Cuál fue la necesidad de comenzar esta andadura, la Fundación Nova Caixa Galicia? Bueno, pues en aquel momento las personas que gestionaban la entonces Caja de Ahorros en los años 70 pues abordaron como un proyecto, supongo que con mucha visión de futuro, desde luego, la compra del antiguo Teatro García Barón, todo un emblema en la ciudad de Vigo, la restauración del propio teatro. En aquel momento hay que decir que también es un hito importante, la Caja de Ahorros en aquel momento abordó la restauración del teatro previo a un plan que luego el Ministerio de Cultura puso en marcha para toda España, es decir, la gran mayoría de los teatros y auditorios nacionales que luego se restauraron, en aquel momento todavía no se había comenzado ese plan, o sea que en ese sentido la Caja fue pionera también en abordar la restauración de este emblemático edificio. La intención de la Caja era en todo momento poner este emblemático edificio a disposición de todos los vigueses, respetar muy mucho el proyecto original de Antonio Palacios, pero al mismo tiempo abordar una reforma que le convirtiese en un edificio mucho más versátil y mucho más polivalente, ¿no? Como es, efectivamente, porque es un edificio que no es solo un teatro, aunque se le conoce como teatro, realmente sus instalaciones acogen diferentes estancias que se prestan para diferentes usos. Entre ellos la biblioteca. Entre ellos la biblioteca, que corona el edificio, como sabéis, que es una biblioteca que funciona, no diría que al límite, pero que funciona con una muy alta capacidad, donde todos los años varias centenas de miles de vigueses, estudiantes y no estudiantes, pues pasan allí muchas horas dedicados a la lectura y al estudio, con unas maravillosas vistas a la ría, con una luz natural espectacular. La verdad es que es un espacio que vale la pena visitar. Yo creo que hay pocos vigueses que hayan pasado, que no hayan pasado por esa biblioteca, seguramente es así. Para estudiar alguna asignatura o, como dices tú, bueno, coger algún libro. Queríamos conocer en un principio cuáles son las actividades que hay programas para celebrar estos 30 años. Bueno, como adelantábamos el otro día, hace 5 años se celebró el 25 aniversario. En ese momento se programaron actividades, digamos, de bastante calado, ¿no? Se hizo una exposición que no sé si recordarán los vigueses, que ocupó la sala del propio centro. Incluso creo recordar que también ocupamos una sala en el centro social, que está enfrente, en la misma calle Policarpo Sanz, en la que sí se hacía un recorrido en grandes paneles, en grandes imágenes de lo que había sido la historia del centro cultural en estos años. Se hizo eso, se hizo una publicación, se hicieron, como digo, una celebración bastante grande, ¿no? En este caso eran 30 años, pero no queríamos dejarlo pasar tampoco sin recordar, creemos que es un motivo para alegría, para celebrar, para recordar que seguimos estando ahí, que el Centro Cultural sigue siendo un referente en la ciudad de Vigo. Y lo que hemos puesto en marcha ha sido pues, un concurso
que creo que hoy mismo deben de estar ya colgadas las bases en la página web de Facebook de la Fundación Nova Caixa Galicia y en nuestra propia página web también, en el que se convoca a aquellas personas que hayan vivido alguna experiencia en el teatro, en el auditorio, incluso en la propia sala de exposiciones. Queremos que compartan con nosotros emociones, sensaciones, lo que han experimentado en su estancia allí. Entre todas las personas que participen en este concurso, que va a estar vigente hasta el día 21 de abril, lo que vamos a hacer es sortear de manera aleatoria 3 bonos dobles para asistir a todos los espectáculos que se van a programar entre los meses de mayo y junio. Perdón, abril y mayo. No, perdón, mayo y junio, he dicho bien, entre los meses de mayo y junio, puesto que el concurso está abierto hasta el 21 de abril, efectivamente. Eso por un lado. Hemos diseñado un logotipo, que ya lo habéis visto también, donde queríamos de alguna manera resumir un poco nuestro sentir, y el sentir se expresa de una manera clara en el logotipo, que es Centro Cultural Fundación Nova Caixa Galicia, 30 años contigo, es contigo, con todos, ese es nuestro lema este año. También estamos planeando una actividad que todavía no está cerrada, por eso no puedo adelantar, pero quisiéramos también compartir una jornada, una actividad, un espectáculo con todas las personas que lo deseen. No sé si habrá muchos vigueses que no han visitado el teatro, pero posiblemente haya algunos que no lo hayan visitado, vigueses y gallegos, ciudadanos en general. Queremos dar la posibilidad de que acudan a un espectáculo, pues a una jornada de puertas abiertas limitadas evidentemente por el aforo que tiene el propio teatro. Pero en eso estamos pensando de cara al otoño, quizás como arranque de las nuevas temporadas. Sabéis que las temporadas de abono nosotros las dividimos en dos partes. Una temporada se celebra en el primer semestre del año y la otra temporada pues después del verano, en el último cuatrimestre. Entonces quizás un poco como arranque de esa programación de otoño-invierno, pues queríamos programar esta actividad, que ya en su día anunciaremos. En todos estos años, antes hablábamos de todos los espectáculos, bueno, de la cifra, ¿no? de espectáculos que han pasado por la Fundación, de exposiciones, de todo tipo. Los últimos años, también lo comentamos el otro día, han sido menos prolíficos a lo mejor. Quizás ha bajado un poco el nivel el número de actividades, el número más que el nivel, el número de actividad. Respecto a algunos años, pues como decía, pues quizás de los 90, principios del 2000, pero es que realmente da vértigo ver la actividad frenética que hubo en determinadas épocas, ¿no? La actividad frenética que acogió este centro. Había semanas que era un no parar. Aún así, a pesar de todo, lo decía también el otro día, si cogemos fines de semana del calendario del cultural, de aquí a junio, julio, antes justo del mes de agosto, que es el mes de descanso, y luego desde septiembre hasta diciembre, hay muy pocos fines de semana que estén disponibles. Hay quizás hay días de semana disponibles, pero hay muy pocos viernes, sábados, incluso domingos que estén disponibles. Eso nos da idea un poco de que realmente sigue habiendo un nivel alto de actividad. Tenemos que recordar que el Centro Cultural no solamente acoge las actividades que programa y promueve la Fundación, sino que además es sede pues, de multitud de festivales benéficos, de actividades de índole social. Pues, esta semana mismo, el jueves 27, se celebra la Gala Vigueses Distinguidos que organiza el Concello de Vigo. Me refiero a que esté ocupado no quiere decir solo que esté ocupado por programación escénica muchas veces, sino que muchas veces está ocupado pues, por otro tipo de actividad que también seguimos acogiendo y celebrando. ¿Cómo definiría usted la evolución de la Fundación Nova Caixa Galicia? Aunque su incorporación es más reciente, ¿no? Pero en estos 30 años. Bueno, desde luego, si tratamos de vincular la evolución de lo que ha sido cuando hemos inaugurado el Centro Cultural hace 30 años, que era la Caixa de Aforros Municipal de Vigo, ¿no? De los diferentes cambios que ha sufrido hasta llegar al día de hoy en que somos Fundación Nova Caixa Galicia, en la que ya no somos una entidad financiera, sino que somos una fundación de interés gallego desde el 19 de diciembre pasados. Si todo esto lo trasladamos a la evolución del teatro, del Centro Cultural, yo diría que hemos conseguido, a pesar de todos los cambios, mantenernos en cierto modo al margen de los cambios, digamos, administrativos o de índole más burocrático, ¿no? Yo no creo que los espectadores hayan podido notar esos cambios. Quizás han notado efectivamente algún cambio en la programación, en los tipos de programación, lo que decíamos antes, en el número a lo mejor de espectáculos que ha bajado un poco estos últimos años, pero que quizás no ha sido consecuencia de fusiones o cambios en lo que es el titular del propio centro, sino más bien derivados pues, de la crisis, de la situación actual, de que hay incluso muchísima menos oferta de espectáculos, especialmente de grandes espectáculos, hay muchísima menos oferta, eso es una realidad.
Por lo demás, yo creo que nosotros no sentimos ese cambio de ninguna manera, es decir, nosotros gestionamos al margen de todo lo que ocurra por detrás, seguimos gestionando el día a día y lo gestionamos, bueno, pues pensando en los espectadores y en la programación, no pensando en lo que está pasando por detrás. ¿Y cómo se elige esa programación actualmente, a día de Bueno, hoy? ¿Cómo se eligen los diferentes espectáculos, las exposiciones? Es fácil. Las exposiciones, hay una línea expositiva que arrancó también en el año 84 en esa sala, en la sala del Centro Cultural, con la serie Grandes Artistas Gallegos. La serie Grandes Artistas Gallegos, en aquel momento, lo que se propuso la Fundación, en aquel momento Caja de Ahorros, era poner en valor a artistas gallegos contemporáneos que en aquel momento pues estaban empezando quizás, o algunos ya eran personajes, pero que era una forma de ponerles en valor, de hacerles un homenaje. Esa serie se inauguró con Urbano Lugrís, estuvieron personajes como Granel, como Tino Grandío y otros muchos hasta llegar a 55 que han pasado por ahí a lo largo de todos estos años. De hecho, esto os lo adelanto ahora ya, estamos trabajando en el 56, que será una exposición de Antón Pulido que celebraremos en el otoño. Estamos todavía cocinándolo de alguna manera y pensamos que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, va a entrar también, está muy interesada en colaborar en este proyecto, y esa es una línea expositiva. Por otro lado, nosotros hemos tratado siempre de combinar pues, la puesta en valor de los grandes artistas gallegos, de los artistas gallegos en general, que nos parece importantísimo y también es parte de nuestra misión, un poco lo llevábamos en nuestro ADN, antes como Caja de Ahorros, ahora como Fundación. También, al mismo tiempo, eso combinarlo con poder ofrecer a los gallegos, a los vigueses y a los ciudadanos en general, pues otro tipo de artistas, otro tipo de muestras de arte que quizás no están tan al alcance de todo el mundo, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede a lo mejor ir al Museo del Prado, no todo el mundo puede desplazarse a veces o tener acceso a obras de artistas internacionales. Y en ese sentido se ha combinado siempre las dos facetas de la programación expositiva. Como ejemplo, pues en este momento está todavía una exposición abierta, creo hasta el 19 de abril, de Ron Galella. Ron Galella es un fotógrafo estadounidense, precursor quizás de alguna manera del fenómeno que conocemos como paparazzi, en el que, como decía, en esa exposición lo que podemos ver son fotografías robadas de grandes personajes de lo que se denominaría el Star System americano de los años 70-80, ¿no? Sobre todo años 70. Bueno, pues después de Ron Galella, la exposición que viene a continuación antes del verano es una exposición de bodegones, ¿no? Titulado Bodegón oculto, la naturaleza morta en arte galega contemporánea. Y es una exposición, pues como su nombre dice, de bodegones, bodegones que vienen de la Fundación Nova Caixa Galicia fundamentalmente, de la colección de arte de la Fundación Nova Caixa Galicia fundamentalmente, y con una aportación de algunas piezas también de la colección de arte de Nova Galicia Banco. Esa es otra cosa que hacemos con cierta frecuencia, es decir, las colecciones, aunque como todo el mundo sabe, hay dos colecciones diferentes, una la de origen Caixa Galicia, que está en este momento en propiedad de Nova Galicia Banco, y la colección de la Fundación, que es propiedad de la propia Fundación, que era la que era antes de Caixa Nova. Nosotros trabajamos indistintamente, es decir, cuando queremos hacer una exposición que requiere fondos de las dos, hacemos exposición con fondos de las dos. En este momento hay dos proyectos que están itinerando y que están en marcha, uno el que acabo de mencionar, Bodegones, y otro de la fantasía y la realidad, que también combina obras de las dos colecciones. Entonces, por un lado, grandes artistas gallegos, por otro lado, puesta en valor también de las propias obras de la colección, en este caso de las colecciones, y por otro lado, artistas internacionales. Y en esa línea es en la que venimos trabajando a lo largo de estos años. ¿Cómo se selecciona la programación? Pues de muchas formas. A veces recibes ofertas que te llegan, porque es normal, las ves, las seleccionas, a veces se puede llegar a programarlas, en otras ocasiones no se puede llegar a programar. En otros momentos nos buscamos nosotros un poco qué es lo que queremos ofrecer, y ahí es cuando empiezas a investigar, un poco a contactar con personas, a contactar con museos, con colecciones, y son las distintas formas de trabajar. Antes de continuar, vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida, seguimos hablando. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Les recordamos que estamos con María Teresa Cores, que es la directora de contenidos de la Fundación Nova Caixa Galicia.